Regresando de unas vacaciones, fueron vacaciones para los niños propiamente, porque los grandes, mi cuñada, mi hermana, mi esposa, yo, terminamos en calidad de desahuciados. Sin embargo, bueno, gracias a Dios nos permitió divertirnos, nos permitió pasar un tiempo con la familia de mi esposa particularmente, con los sobrinitos menores que no los conocemos. Es interesante porque el hermano de Diana pues es mayor, es como de mi edad más o menos. Bueno, o sea, ya está madurón, pero tiene hijos menores muy pequeños, entonces todavía no los conocemos bien, sobre todo al más pequeño, y tuvimos un buen tiempo con ellos. Mis hijos también se gozaron con los primos, y bueno, damos gracias a Dios también por la familia, ¿no? Yo quería dar gracias a Dios adicionalmente por el esfuerzo que hicieron muchos hermanos en el campamento, ¿no? No estuve el domingo pasado, estuvimos la semana pasada, antepasada en campamentos. Fue un muy buen tiempo con los muchachos, hermanos, sobre todo muchachos, aquilaten el hecho de que los adultos de la iglesia, sus tíos, sus familiares, los hermanos de la iglesia estuvieron sirviéndoles ahí, ¿no? Y eso fue muy bueno, no solamente para ustedes, sino también para los hermanos en sí de la iglesia, ¿no? Muchos recordaban nuestros buenos tiempos cuando estábamos en campamentos, no hace tanto. Yo veía a Juanito muy entregado en lo que estaba haciendo, bueno, Efraín, que no está el día de hoy, Darío también fue un muy buen esfuerzo el que hizo él, también Facundo, y todos los muchachos que estuvieron en el equipo, estuvieron trabajando, los adultos, las hermanas que estuvieron en la cocina, la hermana Tere, la Luisa, la hermana Carmita, la hermana Ana, que no la veo tampoco el día de hoy, Damaris también, que estuvo metida también en el trabajo físico de ministrar también a las personas, ¿no? Entonces eso fue muy bueno para todos, fue muy bueno para nosotros. Los muchachos salieron muy bendecidos, nosotros también. Y tuve la oportunidad de conocer a los muchachos en otro ambiente, muy competitivo, pero creo que los muchachos de la iglesia se pasan muy bien. Félix, eres por contactar. Entonces, le damos gracias a Dios por todos ellos. Adicionalmente, yo doy gracias a Dios también porque en sí yo creo que es la primera vez, una de las primeras veces en donde el viaje de regreso no hubo sorpresas. Todo salió bien, digo, porque siempre se nos descomponía el carro o de alguna manera éramos parte de un accidente. Bueno, todo estuvo bien, ¿no? Entonces doy gracias a Dios también por ustedes, hermanos, porque estamos aquí. Hoy vamos a iniciar una serie de 2 o 3 sermones acerca de la familia, propiamente. Nuestro hermano Efraín va a tener un taller la siguiente semana, más o menos a las 11, sobre también la familia. Vamos a tener un taller acerca de los hijos, los muchachos, y lo que la iglesia como tal espera de cada uno de nosotros. Y no solamente la iglesia, quizá la iglesia como una afiliación inmediata de los creyentes, pero el reino de Dios, cómo se define un joven en el reino de Dios, cómo se define una persona en el reino de Dios, ¿no? Cómo se define un matrimonio como institución en el reino de Dios, y eso es lo que vamos a estar viendo en estos próximos domingos. Después vamos a tener ya el reinicio de nuestros estudios bíblicos a manera de escuela dominical. Vamos a estar estudiando Efesios, Gálatas, Colosenses y Filipenses, ¿no? Entonces vamos a tener una buena dosis de doctrina bíblica en el siguiente periodo. Y también quisiera abonar un poquito más a lo que dijo el hermano Norberto sobre el 14 de septiembre. Hermanos, tenemos un culto muy importante el 14 de septiembre. Nuestra meta son 170 personas para que vengan a escuchar el Evangelio en un culto especial, ¿no? Entonces, ore por ello, ore por las actividades que tenemos en la iglesia, porque muchas situaciones importantes van a venir también en la iglesia, y quisiéramos que nos pidieran oración también por el liderazgo de la iglesia, ¿no? Que paso a paso el Señor nos vaya indicando qué es lo que debemos hacer, y básicamente cumplir con la mente del Señor, con la visión del Señor de ir y predicar y hacer discípulos a todas las naciones, ¿no? Vamos a orar. Señor Dios Todopoderoso, Rey del Universo, te damos tantas gracias por tu amor. Te doy tantas gracias, Señor, por tu presencia en nuestras vidas, y ahora, Señor, te suplico porque tu Espíritu nos hable fuertemente a nuestros corazones. Señor, te doy gracias por todos los hermanos que han venido. Te suplicamos también por los que están ausentes. Te suplicamos que tú los cuides. También si están en trayecto, Señor, que tú los cuides, y te damos gracias por tu amor. Gracias, Señor Jesús. Amén. No me escucho mucho. ¿Sí me escucho bien? Sí. Entonces ya estoy sordo. Sí.
todos aquellos que dijeron sí, no van a poder participar de la cena del Señor presente. Bueno, hermanos, ustedes entenderán que la vida está llena de expectativas, ¿no? Todos esperamos algo de la vida, ¿o no? Digo, esperamos al menos, quizá en algunos casos, pues, tener una esposa, tener una novia, en el caso de los más jovencitos. En el caso de nosotros, los mayores, pues esperamos sobrevivir a los hijos, de alguna manera, o esperamos también tener una realización a través de lo que hacemos, de nuestro trabajo, o finalmente podemos tener expectativas acerca también de la muerte, es decir, de que nuestra muerte sea lo más tranquila posible, o finalmente que sea lo menos dolorosa, o en algunos casos tener una muerte épica, ¿no? Gloriosa, ser recordado, tener un epitafio, cosas de ese tipo, ¿no? Finalmente, en lo que tiene que ver con las expectativas de vida, pues podríamos englobarlo en algún significado en la vida, ¿no? Esperamos que nuestra vida tenga algún significado, o finalmente también que nuestra vida opere de cierta manera, ¿no? En las expectativas de trabajo, de familia, de esposa, de hijos, etc., ¿no? O finalmente también podemos tener una expectativa al final de nuestra vida, ¿no? Ahora, todo esto no es ajeno al corazón de nosotros. Dice en Eclesiastés que el Señor ha puesto eternidad en nuestros corazones, es decir, el sentido de trascendencia propiamente, ¿no? De alguna forma así fuimos creados con ese sentido, ¿no? Sin embargo, bueno, para fundar una expectativa yo quisiera que pusiéramos un cimiento. ¿De dónde venimos? ¿Qué somos? Digo, ciertamente somos creyentes, muchos de nosotros, otros somos simpatizantes de la fe, pero bueno, de alguna manera es muy importante que nosotros basemos nuestras expectativas en quién somos realmente, ¿no? Y eso es algo que estábamos tratando en el campamento y que vamos a trasladar un poquito aquí, ¿no? ¿Qué es lo que somos? ¿Cómo se define lo que somos delante del Señor? Finalmente, Dios tenía un plan en su origen con la creación del ser humano. Fuimos creados con un propósito. Finalmente, algo pasó en el intermedio, es decir, no somos lo que como sociedad, como humanidad, no somos lo que el Señor originalmente había planeado. Bueno, ¿y qué es hacia el futuro? ¿Qué es lo que se prepara para nosotros? Quiero que abramos nuestra Biblia en el libro de Génesis, por favor. Versículo 1, capítulo 1, Génesis capítulo 1, versículo 1. Dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Aquí el nombre de Dios, el nombre que se usa para Dios en estos tres primeros capítulos tiene que ver con su actividad creadora. Es decir, el Señor de alguna forma está creando, está fundando las bases. De hecho, el libro en hebreo de Génesis es el principio de las cosas. Ahora, dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. De alguna forma está fijando que el inicio del universo, o de las cosas que nosotros vemos como planetas, galaxias, y aún más allá de eso, tiene su principio en Dios. Dios lo creó, ¿no? Ahora, interesante es ver el versículo 2 que dice, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz del abismo. Bueno, aquí vemos algo interesante, porque si usted se fija, en todos los versículos del capítulo 1 dice, y lo que Dios creó es bueno, y vio que la luz era buena. Entonces Dios estaba creando las cosas buenas. Sin embargo, hay una especie de paréntesis entre el 1 y el 2, porque dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y si lo vemos como un principio, Dios los creó buenos, bien, en orden. Pero ¿cómo es posible que en el versículo 2 dice que la tierra estaba desordenada y estaba vacía? Bueno, aquí hay muchas explicaciones. Algunos dicen, entre otras cosas, que bueno, fue el principio de la creación de muchas cosas que algunas ya estaban creadas. Otras dicen que Dios creó las cosas de la nada, y puede ser así. ¿Por qué? Porque el cómo está redactado en hebreo da la idea de que antes no existía nada y de la nada Dios creó las cosas. Pero adicionalmente hay unas personas que piensan, algunos estudiosos, que entre el 1 y el 2 sucedió algo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque dice que la tierra estaba desordenada y estaba vacía. Y las tinieblas normalmente van asociadas ¿a qué? Al pecado. Entonces muchos estudiosos dicen que entre el versículo 1 y el versículo 2 está la rebelión de Satanás, propiamente. Es decir, Satanás se rebeló contra Dios, fue echado a la tierra, hay un juicio sobre la tierra, por eso, por las tinieblas. Y la última parte del versículo 2 dice, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz
de las aguas. Es decir, estaba el Espíritu de Dios disipando esas tinieblas, porque iba a comenzar ¿qué? La actividad creadora de Dios. ¿En dónde? Sobre la tierra. ¿Se dan cuenta? El ministerio del Espíritu Santo, del Espíritu Santidad, tiene que ver con que la voluntad de Dios se haga y se ejecute. Entonces está el Espíritu de Dios sobre las tinieblas, disipándolas. ¿Por qué? Porque Dios va a comenzar una obra creadora en la tierra. Y versículo 3 dice: y dijo Dios inmediatamente, sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separa Dios la luz de las tinieblas. Bueno, vamos a hacer un paréntesis aquí, y quiero que me acompañen por favor a Isaías capítulo 14. Versículo 9, Isaías capítulo 14, versículo 9, dice: el Seol abajo se espantó de ti, despertó muertos que en tu venida saliesen a recibirte, hizo levantar de sus sillas a todos los príncipes de la tierra, a todos los reyes de las naciones. Todos ellos darán voces y dirán: tú también te habilitaste con nosotros y llegaste a ser como nosotros. Descendió al Seol tu soberbia y el sonido de tus arpas. Gusanos serán tu cama y gusanos te cubrirán. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón: subiré al cielo, en lo alto junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante ¿a quién? ¿Quién está hablando ahí? Satanás. De hecho, lo que está hablando aquí es sobre el rey de Tiro. De alguna forma, él, en esa descripción que está haciendo el profeta, se cuela esta descripción y comienza a hablar sobre lo que pasó. Dice que hubo un ser creado, una entidad creada. Si ustedes ven Ezequiel 28, que es el pasaje paralelo a esto, se darán cuenta que este ser creado era un querubín. La palabra querubín tiene que ver con que es un ser ardiente, es un ser que emana luz de alguna forma, la luz de la gloria de Dios. Ahora, dice adicionalmente en Ezequiel capítulo 28 que este ser era musical, que de alguna forma parece ser que estaba con cierta responsabilidad sobre los coros celestiales, ¿no? Y por ser un querubín tenía acceso siempre a la gloria de Dios, al trono de Dios, tenía la responsabilidad de resguardar la santidad de Dios. Dice que en un momento dado hubo soberbia en su corazón, y dice que contrariamente a lo que nosotros pudiésemos pensar, él quiso ser semejante ¿a quién? Al Altísimo. No en su actividad creadora, porque evidentemente él no puede crear cosas, no en su omnipotencia, porque no es omnipotente, no en su omnipresencia, sino que él deseaba que las estrellas del cielo, es decir, los ángeles, las inteligencias creadas, no adoraran a Dios, sino adoraran ¿a quién? A él. Dicho de otra forma, muy mundana, él no estuvo de acuerdo con el plan de Dios para su vida. Cuando nosotros en nuestra carne decimos: es que es mi vida, ¿a quién no recuerda? Es que yo estoy libre para elegir lo que yo quiero. ¿A quién lo recuerda? A Satanás. O sea, es una idea que viene desde antes de la creación del mundo, ¿no? Dice que, bueno, adicionalmente en pasajes paralelos hubo un juicio, una rebelión. Satanás y más o menos la tercera parte de los ángeles se rebelan en contra de Dios y son echados ¿a dónde? La tierra. En ese contexto histórico, dice Dios: sea la luz, y sea la luz. Versículo 27 de Génesis 1. Por 26. Dice: entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoría en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra lo creó. Dios ya terminó de crear todas las cosas. Hay animales, hay aguas, hay relieves, hay océanos, hay tierra firme, hay agua en la atmósfera, hay agua en la tierra. Ya la tierra comienza a girar, hay gravedad, hay todo lo que ustedes imaginan para que la vida se sustente en el mundo. Y al final de todo esto crea a un solo ser, a una sola entidad que es semejante a él. ¿Es quién? El ser humano, al hombre. Y es a su imagen y semejanza, porque tiene juicios morales, es libre, enteramente libre, es decir, no tiene inclinación a lo bueno, no tiene inclinación a lo malo, es libre.
Él ama perfectamente a Dios, es un hombre que puede generar relaciones, se relaciona socialmente, se relaciona espiritualmente con Dios, tiene todas esas capacidades, tiene capacidades creativas, tiene creativas en su ingenio, evidentemente, y adicionalmente tiene la capacidad de señorear sobre ¿qué? Sobre toda la creación que el Señor ha hecho. ¿En dónde? Aquí. Ahora, interesante es ver también que no solamente fue creado Él único, o sea, como una entidad única, así dice, y creó 27, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y ¿quién? Y hembra lo creó, varón y hembra lo creó. O sea, no hay esa posibilidad de que hay un tercer sexo, un cuarto sexo, un quinto sexo. Hay dos sexos. Hay una versión masculina y una versión femenina, y los dos son creados a ¿cómo? A imagen de Dios. O sea, las mujeres se pueden relacionar con Dios de la misma manera que los hombres nos podemos relacionar con Dios. Espiritualmente, emocionalmente, y adicionalmente los creó como un complemento. Somos complementarios. Somos diferentes, por supuesto, pero somos. Qué aburrido sería si fuéramos iguales, ¿no? Le digo a mi esposa cuando me dice, ni modo que yo fuera tu amiga, soy tu esposo, soy tu novio, soy lo que tú quieras, pero no puedo ser como tú eres, pues somos diferentes. De la misma forma ella es diferente a mí, pero ella me complementa de unas formas que yo mismo no sospecho, y yo también la complemento a ella, de otras formas que ella misma no sospecha. Somos creados de esa forma, así nos creó Dios. Ahora, ¿para qué nos creó Dios de esa forma? Dice versículo 23 del capítulo 2. No, perdón, versículo 1, 28. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos. O sea, que haya hijos, que haya descendencia, que haya familias. Dice: llenad la tierra y ¿qué? Sojuzgarla. ¿Qué quiere decir esto de sojuzgarla? Que él tenía una responsabilidad de ellos dos. ¿Era qué? Administrar la tierra. Crear una sociedad de tal forma que fuera una teocracia. Dios iba a gobernar la tierra a través de ¿quién? De Adán. ¿Se da cuenta? Y esa tierra, si hiciéramos un ejercicio mental, si esa tierra no hubiese tenido pecado originalmente, o como sucedió finalmente, ¿cómo sería? Sería una tierra en donde nosotros podríamos caminar de noche sin mayor problema, ¿no? No habría delincuencia, no habría maldad en la tierra. El conocimiento del Señor llenaría la tierra como las aguas cubren el mar. ¿Qué pasaría? Nosotros seríamos humildes, seríamos honestos, diríamos siempre la verdad. El amor sería por encima aún de nuestras propias necesidades. Pondríamos las necesidades del otro en lugar de nuestras propias necesidades. La tierra sería productiva a 1000 por 1, es decir, hoy la productividad de la tierra fue de alguna forma mermada por el juicio de Dios, ¿no? Las mujeres no tendrían tanto dolor de parto, porque si de alguna forma vemos, pues la multiplicación de los dolores del parto fue una consecuencia de la caída del hombre, ¿no? ¿Qué más podemos tener? No habría enfermedades. El ébola, que ahora está en África Occidental, no existiría, no habría influenza, no habría muerte. No habría hambre, no tendríamos tantas zozobras y falsas expectativas de tantas cosas, no habría envidias. ¿Se da cuenta? Así sería, y sobre todo serían ciudadanos o hombres totalmente gozosos por la presencia de Dios en sus vidas. Tendríamos una comunión perfecta con Dios siempre, siempre. Ese era el objetivo de Dios. Ahora, no quiere decir que con eso los objetivos de Dios no se cumplan. Aquí el detalle es de que evidentemente el Señor crea los inicios de una sociedad teocrática en la tierra. ¿Y quién estaba en la tierra? Satanás. ¿Se da cuenta? Capítulo 3 dice, versículo 24 del capítulo 2: por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Esto es muy importante porque esta institución matrimonial es anterior ¿a quién? A la caída. O sea, no fue como parte de la caída que el matrimonio llegó, es importante que lo veamos, sino que esa institución fue formada antes de que el hombre cayera en pecado, ¿sí? O sea, la institución matrimonial es una situación como sagrada, sagrada. Lo interesante es ver que dice, versículo 25: y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer,
y no se avergonzaban. Ahora, aquí la palabra desnudez no solamente implica que no había ropa, sino que no existía un sentido de revanchismo, sino que había total transparencia en sus vidas. No había pecado. Ahora, capítulo 3, versículo 1. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que el Señor Dios había hecho, la cual dijo al hombre: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Ahora, aquí es importante ver que aquí el nombre de Dios cambia. Ya no es el ser que está creando todas las cosas, que está encomendando una misión, sino aquí es el ser que se relaciona personalmente con Adán. Siempre que aparece el nombre de Dios, las 4 letras del nombre de Dios en el Antiguo Testamento, habla de una relación con los hombres. Hay una relación con Dios, con los hombres. Ahora es interesante ver esto, porque la relación de los hombres con Dios nunca ha sido fiel, o normalmente no ha sido fiel, ¿no? O enteramente fiel. Sin embargo, de cualquier forma el Señor lo procura. Y en este caso dice, la serpiente era más astuta. Aquí de alguna forma, Satanás toma forma de serpiente, dice, y comienza a cuestionar el carácter de Dios. Dice, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. ¿Cuál era el oscuro propósito de Dios en todo esto? Dice, y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni lo tocaréis, para que no muráis. Digo, aquí como que hay un poquito de exageración, digo, porque el sentido de Dios era que no comiera, ¿no? Pero bueno, de cualquier forma ella dijo, no lo tocaréis. Dice, entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. ¿Qué le está diciendo Dios? Mentiroso. Estaba dudando o poniendo en duda, o que la mujer dudara del carácter moral de Dios. Dice, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. ¿Qué es lo que está diciendo aquí? Dios quiere frenar tus expectativas, te quiere truncar la vida. ¿Sí o no? Hijo, no vayas a esas cosas. Ay, papá, es que me quieres amargar la vida. ¿Es la misma idea? Exactamente la misma idea. ¿Sí o no? O no, ¿por qué no puedo andar con estos muchachos? Exactamente lo mismo. Dice, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así de ella. Hermanos, estamos ante la presencia y la esencia misma del pecado. Primero, ¿qué es lo que observó? Era agradable y además era bueno para su carne lo deseaba, ¿no? Y finalmente, ¿qué? Expectativas. Había expectativas ahí de alcanzar una sabiduría que en su opinión ella no tenía. Los deseos de los ojos, los deseos de la carne, ¿y qué? Y la vanagloria de la vida. La esencia misma del pecado. Cuando nosotros estamos en esa disyuntiva del pecado, los creyentes estamos en esa disyuntiva del pecado, y quiero aclararlo bien, los creyentes, ¿qué es lo que sucede? Muchas veces entra por una necesidad física y después se convierte en ser agradable visualmente, codiciarlo a la vista, y finalmente uno empieza a hacer castillos en el aire. El caso de yo me siento solo, mi esposa no me entiende, no me comprende, tengo la necesidad de aceptación, hay una compañera, una amiga, lo que sea, que está ahí, y además de todo pues es guapa y podríamos hacer una vida juntos. ¿Se da cuenta? Y finalmente, ¿qué sucede? Pecamos. Es lo mismo. Dice, entonces, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Es interesante ver que aquí no se ve propiamente a Adán en su plena potencialidad. Sin embargo, en el Nuevo Testamento queda muy claro, según Timoteo, que Adán que comió como conscientemente. O sea, de alguna forma dice que Eva fue engañada, hubo una especie turbulenta de acto ahí, pero finalmente Adán comió con toda la conciencia de lo que estaba haciendo. Ahora es interesante ver que en este momento Adán era libre, podía escoger entre lo bueno y entre lo malo, entre amar perfectamente a Dios
o amar a su carne, entre amar a Dios o amarse a sí mismo. Y él conscientemente escogió ¿qué? Amarse a sí mismo. Amarse a sí mismo. En este punto el ser humano fue libre. Después de esto, ¿qué pasó? Dice que el pecado entró por él, y por el pecado también que entró la muerte. Por cuantos todos pecaron, estamos ¿qué? Destituidos de la gloria de Dios. Ahora el problema de nosotros es que nosotros pensamos que somos libres. Tenemos esa falsa ilusión en nuestra mente que somos libres. La libertad se da, la discusión de este problema viene desde la edad de los 200, 300 años después de Cristo hasta nuestras fechas. ¿Somos realmente libres, lo que se conoce como libre albedrío, o no lo somos? Finalmente, hermanos, somos libres en una esfera, en la esfera ética de la maldad. Ahí tenemos una plena libertad y hasta formas muy creativas de ser malosos. Y pensamos que nadie se da cuenta, pero el problema es que en nuestra naturaleza caída, la opción del bien no es opción. ¿Qué quiero decir esto? En la Edad Media, más o menos, saliendo de la Edad Media, hubo una disensión entre dos personas, dos grupos sobre el libre albedrío. Unos decían que éramos totalmente libres aún con nuestra naturaleza caída, porque así nos había creado Dios, y que podíamos optar entre lo bueno y lo malo. Otras personas decían que no, que finalmente nosotros tenemos nuestra naturaleza tan corrompida, tan corrupta, que no nos permite optar por lo bueno. No existe la contingencia del bien, dicho en esos términos. Aquí el punto, hermanos, es que ¿se acuerdan ustedes de los fariseos? Juan capítulo 8, que estaban discutiendo con nuestro Señor Jesucristo, y ellos le decían que ellos no eran esclavos, sino que finalmente eran libres, porque ellos eran hijos de Adán. Dicho de otra forma, todas las promesas de Dios vienen a través de Adán. Yo soy hijo de Adán, yo soy hijo de las promesas. Sin embargo, nuestro Señor Jesucristo le dice: ustedes son hijos de vuestro padre, ¿quién? El diablo. Y eso no es una concesión así de simple. Imagínense que usted le dijeran: ustedes hijos de Satanás. Básicamente lo que le está diciendo nuestro Señor. Dice, porque entonces dice: me conocerán a mí, conocerán la verdad, y la verdad los hará ¿qué? Libres. ¿Esto qué quiere decir? Dicho por nuestro Señor Jesucristo, que si nosotros no aceptamos la verdad, o la verdad no está en nosotros, dicho de esa manera, nosotros no somos ¿qué? Libres. En términos muy, muy teológicos, hermanos, si no existe la presencia del Espíritu Santo en sus vidas, usted no puede optar por el bien. No puede optar por el bien. Si no existe la presencia del Espíritu Santo en su vida, usted no puede optar por el bien. De alguna forma, la conversión tiene que ver con el Espíritu Santo. De todas las formas, más bien. Sin la presencia del Espíritu Santo, en el momento de su conversión, nosotros no podríamos ser salvos. Si el Espíritu Santo no devela la venda que nosotros tenemos en nuestros ojos, nosotros no podemos llegar a conocer la verdad. Si el Espíritu Santo no produjera fe en nosotros no podríamos acudir a Dios. Y ese es el punto, hermanos. ¿Cómo es nuestra naturaleza hoy? Sígame a Romanos capítulo 1. Miles de años después de la caída de Adán. Romanos capítulo 1. Sí, Romanos ya está bien hecho, ya sé que no me correspondía el pasaje. Fíjense lo que dice el versículo 1:22. Bueno, desde el 21. Porque habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Esto es muy importante, hermanos, porque con la caída de Adán sucedieron varias cosas. A raíz de que la humanidad ha ido evolucionando o ido caminando en su andar social,
todas las instituciones y todos los sagrados se ha roto. Estaba escuchando una conferencia de un prominente filósofo cristiano, eso lo conté con los muchachos. Él está en la iglesia dando una serie de conferencias, y un muchacho se para en el tiempo de preguntas y respuestas y le pregunta muy claramente, dice: mira, yo soy de un condado de la ciudad de Georgia, del estado de Georgia, y en ese condado hay mucha homosexualidad. Dice, ahora aquí el punto de la homosexualidad dice que es tanto que muchas iglesias en el condado la han empezado a aceptar como una forma normal de ejercer tu libertad cristiana. Y la pregunta dice, yo él hablando, sin afán de crítica, por un genuino interés de saber, dígame si un homosexual tal cual puede llevar una vida cristiana aceptable delante de Dios. La respuesta de él dice, fue en 8 minutos, lo voy a tratar de condensar en menos. Él habla, dice, mira, para contestarte esto, voy a primero plantear una situación y ya después te voy a contestar. Dice que él estaba dando una conferencia en una universidad en Estados Unidos y que había una periodista ahí porque iba a hacer una reseña, ¿no? Entonces llega la periodista y le dice, ¿sabes que me va a quedar 10 minutos? Voy a ver más o menos qué es lo que vas a tratar y me tengo que ir a la otra, ¿no? Entonces él le dijo, bueno, está bien, solamente que cuando te vayas pues no hagas mucho barullo, vete por atrás para que no se sobresalte la gente. Dice, fueron 3 horas de conferencia y la señora se quedó a las 3 horas. Dice que estaba en el asiento y que él veía que había molestia en sus reacciones cuando él estaba exponiendo lo que estaba exponiendo, y había enojo, y había ira, y había tristeza, y que se quedó. Ya, dice, terminando las 3 horas, se acercó conmigo y me dice, me quedé solamente porque quería conversar esto contigo. Dice la señora periodista, ella, ¿sabes por qué no me gusta el cristianismo? ¿Por qué me alejo del cristianismo? ¿Por qué el cristiano? Mucha gente se aleja del cristianismo. Dice, porque ustedes tienen un doble estándar. Hablan de racismo, hablan de este tipo de cosas y lo condenan, pero cuando hablan de la homosexualidad, más o menos ustedes ejercen cierto grado de racismo. Entonces la respuesta de él fue la siguiente, mira, tú deberías de enfocarlo de otra manera. Hay cosas que son sagradas. Dice, y de alguna forma la raza de uno es sagrado, porque no te puedes mover de ahí, ¿no? Él es hindú, dice, yo nací hindú, pues no me puedo hacer alemán o otra cosa, soy hindú. Y eso es sagrado, porque el Señor nos puso ahí, ¿no? Dice, y el sexo como tal también es sagrado. El Señor nos creó de una forma con el propósito que Dios nos creó. Con el propósito que Dios nos creó. Dice, y no podemos cambiarnos en otra situación. No puedo cambiar mis cromosomas. Eso también es sagrado. Entonces la muchacha dice, ¿sabes qué? Yo nunca lo había visto de esa manera. Y él comenzó a explicarle ya la respuesta al muchacho. Le dice, mira, el punto es que hay ciertas implicaciones con las cosas que son sagradas de parte de Dios. Cuando nosotros venimos al reino de Dios, hermanos, cuando nosotros somos creyentes, hay implicaciones, ¿no? ¿Y qué implicaciones tenemos nosotros como creyentes? Bueno, nosotros recibimos al Señor, nosotros nos incorporamos al cuerpo de Cristo, a una iglesia local, y esas son otras implicaciones. Pero cuando nosotros nos adherimos a una iglesia, hay otro tipo de implicaciones, ¿no? ¿Por qué? Porque quizá la iglesia tiene alguna misión, una misión con los pobres, o de asistencia social, o otra misión a otro lugar, y nosotros nos adherimos a esas misiones que tiene esa iglesia, a esa forma de credo también, y hay unas implicaciones. Si nosotros fuéramos a un seminario a hablar o a enseñar, tendría otras implicaciones que implican para nosotros, sin por ello hacer menos válido lo que está abajo, ¿no? Hermanos, ¿qué implicaciones tienen para ustedes el estar en el reino de los cielos? ¿Qué implicaciones tiene para nosotros como matrimonio, como hijos, estar en el reino de los cielos? Para concluir esta práctica, él decía, mira, el punto es estas personas pueden estar asistiendo a la iglesia y pueden decir que finalmente son mis inclinaciones las que me llevan a esto, pero las inclinaciones no justifican lo que nosotros hacemos, porque nuestras inclinaciones están gobernadas ¿por qué? Por el pecado, y el pecado, cualquiera que sea nuestra inclinación, es contrario a la voluntad de Dios. Entonces puedes estar asistiendo a la iglesia, y va a haber más implicaciones en tu vida, y en algún momento tú vas a ¿qué? A fallar.
Y hermanos, ciertamente estamos hablando, ellos están hablando de la homosexualidad, pero nuestras inclinaciones pecaminosas van más allá de la homosexualidad. Y aquí lo dice que conociendo a Dios no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias. Y esto de no lo glorificaron como a Dios es porque hay una implicación en glorificar a Dios. Dios requiere que nosotros lo glorifiquemos totalmente en todo lo que hacemos. Ese es el Dios que tenemos. Ese es el Dios de la Biblia. No es un Dios así de facilito que Dios, pues vengo el domingo, Él quiere un compromiso total de nuestra vida para Él. Rendirnos totalmente delante de Él. Eso es lo que implica ser cristiano. Eso es lo que implica estar en el reino de Dios. Dice, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido, profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible. Cambio yo la gloria de Dios, cambio la gloria de vida a su nombre y me convierto en ¿qué? En un idólatra. Porque sustituyo a Dios, ¿por qué? Por mí mismo. Eso le sucedió a Satanás. De alguna forma eso le sucedió a Adán. Y eso le sucede a toda la raza humana que está caída. Finalmente dice, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Toda institución sagrada la violentaron. Toda. Todo lo sagrado, lo que Dios había creado con un propósito, fue violentado. Entonces nosotros podemos violentar muchas cosas. Podemos violentar a la iglesia, que ha sido una creación de Dios. Podemos violentar también nuestros propios cuerpos, que es lo que finalmente hacemos con las drogas, que eso hacemos también con ¿qué? Con la inmoralidad, con el alcohol, con el cigarro, con lo que usted quiere y mande. O finalmente también nosotros podemos violentar la institución matrimonial. ¿Cómo podemos violentar la institución matrimonial? Pues siendo déspotas con nuestros hijos, siendo déspotas con nuestra esposa, o al revés también. Yo conozco casos en los que las esposas pues golpean al marido propiamente, y sucede, hermanos, sucede. Pero aquí el punto es de que la institución matrimonial no fue creada para la violencia, sino para la gloria de Dios. La institución matrimonial no fue creada para los egos o para finalmente tener mucho dinero o poco dinero. Fue creada para tener al amparo de esa institución una familia, unos hijos, y que esos hijos fueran creyentes delante de Dios, y que nosotros diésemos testimonio como una unidad nuclear familiar delante de una humanidad caída del reino de Dios. Ese es el propósito de la familia, y es lo que Dios demanda de las familias en el reino de Dios. Si no es así, ¿qué estamos haciendo? Ahora, finalmente también nosotros podemos violentar la institución de la iglesia. Pero la iglesia finalmente no es solamente, no tiene que ver con exaltar mi persona individual, es decir, mis dones para que me vean y vean lo popular que soy y vean las grandes capacidades que yo tengo. No, hermanos. La institución de la iglesia está para que nosotros llevemos las cargas los unos con los otros. Está para difundir el evangelio, para ser la punta de lanza en muchos lugares en nuestra comunidad, para que conozcan el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo va a ser usted de bendición a sus vecinos? ¿Cómo lo va a hacer? Finalmente, este hombre estaba hablando sobre su exposición y dice que muchas personas le han dicho, ¿sabes qué? Es que tú no conoces el mundo real, tú no sabes lo que es vivir con una inclinación. Y dice, bueno, ciertamente no lo sé, pero yo conozco muchos hermanos que han estado con esas inclinaciones. Dice que hablaba de un tal Henry Noel, no como el portón, que él era profesor en Harvard de psicología. Dice que él escribía muchos libros de psicología y que un día lo mandaron a un congreso a San Petersburgo, en Rusia. Ahí estaba en el Museo del Hermitage, un museo muy lindo, que tiene muchas obras del Renacimiento sobre todo, y que estaba un cuadro del hijo pródigo. Dice que él, estando en la visita, se sentó ahí, y que se sentó y empezó a recordar los años de escuela dominical, los años en su iglesia, el fuerte amor de sus padres para con él, y que comenzó a llorar. 3 horas estuvo viendo la pintura del hijo pródigo de Rembrandt.
Dice que regresando a Rusia, llegó a la universidad, él daba clases en Harvard, renunció a su cátedra y se dedicó a atender niños con problemas de aprendizaje en Toronto, gratis. Escribe en sus libros, dice en el epílogo del libro, de su libro, dice que no obstante que él tiene inclinación hacia la homosexualidad, dice jamás la he ejercido, y no la he ejercido para la gloria de Dios. Así termina su libro. Nosotros tenemos inclinación a muchas cosas, y el cristianismo, hermanos, implica renuncia. ¿A qué? A todo. Puede ser que yo tenga inclinación hacia las mujeres, pero con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo. ¿Quién vive en mí? Cristo. Puede ser que yo tenga inclinación hacia robar, o a la mentira, o al orgullo, a tantas cosas, hermanos. Y todas esas deben de estar crucificadas ¿en dónde? En la cruz. Ser cristiano implica, ser creyente implica, ser hijo de Dios implica renunciar. ¿A qué? A todo, por más difícil que esto sea. Ahora, el punto aquí es de que aún yo renunciando, tengo el poder del Espíritu Santo. Y tengo el poder del Espíritu Santo que me llena de gozo, me llena de un significado muy superior a lo que soy yo. Los muchachos se dieron cuenta en el campamento, y quizás no se dieron cuenta, pero debieron de haberse dado cuenta de algo muy importante. ¿Quiénes les estaban sirviendo en el campamento? Y eso fue muy bueno de parte de la iglesia. La iglesia, sus padres en algunos casos, sus parientes en otros casos, la gente que ministra en la iglesia en otros casos. Y eso les debe de hacer entender algo, hermanos. Muchachos, ustedes forman parte de algo más grande que sus propias familias, la iglesia. Pero les debe de llenar de asombro el entender y saber que ustedes forman parte de algo más grande aún que la iglesia local, el reino de Dios. El reino de Dios. ¿Por qué digo esto? Porque finalmente hay gente que viene en esta iglesia, gracias a Dios, de Argentina, de Venezuela, de Costa Rica, de Estados Unidos, y todos somos hermanos más allá de nuestras nacionalidades, porque somos hijos del reino de Dios. Y eso tiene una implicación. Nosotros renunciamos a todo, a nuestra nacionalidad, a nuestras aspiraciones, a nuestras expectativas, a todas nuestras inclinaciones, por amor a quién? A Dios. Y ese amor no es nativo de nosotros. Es producido por quién? Por Dios el Espíritu Santo, todos los días hasta siempre. Porque cuando estemos en su presencia, cuando ya no tengamos esta carga de nuestro cuerpo, de nuestra carne, donde conozcamos y veamos cara a cara a Dios, entonces cualquier expectativa que nosotros hayamos tenido en la tierra no tendrá igual al ver su gloria. Y a eso he sido invitado a usted. Finalmente él decía, y terminó con esto: Señor, si renunciar a todo lo que soy es difícil, pues así tendrá que ser difícil para el reino de Dios. Y hermanos, ¿qué es lo que espera el reino de Dios de ustedes como creyentes, como cristianos? Es eso propiamente, que por más difícil que sea lo que sea para usted, dejar esa inclinación, dejar ese orgullo, esa vanidad, esa hipocresía, algún pecado más visible, que lo crucifique en una cruz. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive. Quiero hacerle una pequeña advertencia respecto a esto. ¿Sabe que no es optativo? ¿Qué quiero decir con esto? Yo puedo decir, bueno, son mis luchas, son... No, hermano. No es optativo la renuncia, es una exigencia de parte de Dios. Dios le exige a usted que renuncie a eso. ¿Cuándo? Siempre. Porque el estado de gracia en el cual usted se encuentra es continuo, es eterno. Y usted siempre va a ser el hombre pecador, traicionero delante de Dios,
ya ha sido perdonado por la gracia de Dios, y el Señor le exige a usted, le exige y le demanda que renunciemos hoy y siempre por amor a su nombre. Vamos a terminar orando, hermanos. Quiero que inclinen su cabeza. Señor, te damos tantas gracias por tu amor, y te doy gracias, Señor, porque finalmente, Señor, el ser creyente delante de tus ojos, delante de tu presencia, Señor, implica muchas cosas. Pero sobre todo, Señor, te doy gracias porque tenemos el Espíritu Santo en nuestras vidas, Señor, que produce en nosotros un fruto, Señor, un fruto para la gloria y la honra de tu santo y bendito nombre. Ahora yo te suplico, Señor, que nosotros podamos aquilatar, Señor, y desear más ese fruto delante de tu presencia, Señor, que cualquier otra cosa. Poner tus ojos en ti, Señor. Desear tu presencia en nuestras vidas. Desear, Señor, una comunión plena contigo. Te doy tantas gracias por tu amor. En el nombre de Jesús.